Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas Sí, se noches, la Buenas doctor. noches, doctor. Sí le escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, eh, ¿se ve la diapositiva? sí se ve, doctor. Genial. Muy bien, bueno, estamos reunidos el día de hoy para poder dictar la clase de hemorragias de la primera mitad del embarazo. Como ya algunos de ustedes me conocerán, soy el doctor Rafael Bendezú Gallardo, ginecobstetra y gineconcólogo del Hospital Hipólito Unanue. Entonces se me ha designado para poder presentarles este tema bastante importante en lo que es ginecobstetricia. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Eh, Hemorragia de la primera mitad del embarazo. Hay tres grandes entidades o tres grandes patologías que son las causantes de que una gestante sangre durante su primera mitad del embarazo. ¿Alguien quiere decirme cuáles son esas tres patologías que se presentan como causas en la primera mitad del embarazo? ¿Alguien de los presentes quisiera comenzar la exposición mencionando esas tres patologías que vamos a desarrollar? Aborto ectópico y muela. Mm, Aborto, embarazo ectópico y enfermedad molar, ¿no? Bien. El más frecuente de todos es con el que vamos a comenzar, ¿ya? Que es el aborto. ¿Bien? El aborto es una entidad frecuente en obstetricia. Muchos de ustedes, o bueno, todos ustedes en realidad, en sus rotaciones, en los diferentes hospitales que les ha tocado ir, habrán encontrado pacientes con aborto que llegan al hospital. El síntoma clásico, dolor pélvico y sangrado. Es un binomio muy frecuente encontrado en estas pacientes. Obviamente que a veces se puede asociar fiebre cuando es un aborto séptico, se puede asociar anemia cuando el sangrado es muy profuso, se puede asociar una serie de síntomas, pero los dos que casi siempre están juntos es el sangrado y es el dolor pélvico. De ahí, dentro del aborto hay un abanico de conceptos también importantes a conocer. Por ejemplo, lo que es la amenaza de aborto, que como se entiende por el nombre mismo, no es un aborto como tal, es una etapa previa de un posible aborto. La amenaza de aborto lo vamos a conceptualizar como un sangrado vaginal en una paciente de menos de 22 semanas o un feto de menos de 500 gramos. Puede o no acompañarse de un dolor tipo cólico, sin modificaciones cervicales. ¿Ok? El concepto del aborto en sí es la interrupción de la gestación antes de las 22 semanas. Hace muchos años se tomaba como punto de corte 20 semanas, pero actualmente tomamos el corte de las 22 semanas. El aborto en curso vamos a también a subclasificar a la vez en aborto inminente, aborto inevitable. En ambos puede haber cambios cervicales, pero lo que va a diferenciar el aborto inminente del aborto inevitable es la presencia de la ruptura de las membranas. En el aborto inminente, las membranas se encuentran íntegras. Hay cambios cervicales, pero las membranas se encuentran íntegras, mientras que en el inevitable, las membranas se encuentran rotas. El aborto completo es aquel en el cual ya no hay restos sanitarios o restos fetales endouterinos, mientras que en el aborto incompleto sí se encuentran aún restos. Por lo que el aborto completo, lo más probable es que la paciente no presente síntomas, ya que el útero está vacuo, por lo cual ya no hay dolor y ya no hay sangrado. Pero mientras haya todavía restos dentro del útero, la paciente va a seguir presentando sangrado y dolor.
ya que el útero se va a contraer en una maniobra de tratar de expulsar los restos que están dentro del útero. El aborto séptico se le asocia a lo antes mencionado la presencia de fiebre, 38 grados o más, y a un sangrado uterino con mal olor. Hay otros conceptos también un poco más antiguos, que de repente lo encontramos en libros de obstetricia más tradicionales, que ya no son usados mucho en la actualidad, pero es importante conocerlos. Lo que es el aborto retenido y el aborto frustro. El aborto retenido es la evidencia de que no hay desarrollo fetal en un periodo menor a 8 semanas, mientras que el aborto frustro no hay desarrollo embrionario fetal en un embarazo, pero en un periodo mayor a 8 semanas. Y cuando un producto está dentro del útero muerto más de 8 semanas, ya comienza a haber alteraciones de la coagulación. Las pacientes pueden producir coagulación intravascular diseminada, por lo que un feto o un producto muerto no puede estar más de 8 semanas dentro del útero por el riesgo de trastorno de la coagulación. Bien, ahora es importante también diferenciar en la clínica una amenaza de aborto, un aborto inminente, un aborto incompleto y completo, como lo han mencionado, ¿cierto? Pero la ecografía también nos va a dar algunos datos importantes para poder diferenciar entre uno o el otro. La amenaza de aborto se va a caracterizar porque va a haber embrión vivo, va a haber un embrión, un feto con latidos, pero se va a evidenciar un hematoma retrocordial. Eso es un signo también de una posible amenaza de aborto, ya que se acompañaría esto de dolor pélvico y sangrado vaginal. En la ecografía, en un aborto inminente, un aborto incompleto, se va a ver dentro del útero, se va a ver contenido. En un aborto completo, el útero se va a ver vacuo en la ecografía y un útero involucionado y vacío. Por eso la ecografía transvaginal es un elemento crucial y muy importante al momento de poder diferenciar estos tipos de abortos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la diferenciación más importante se hace por la clínica. Tienes un cuello cerrado, un sangrado oscuro, en una gestante de aborto. Si el cuello está permeable, hay protrusión de restos, es un aborto inminente. Si el cuello se encuentra abierto, hay restos ovulares en el útero o vagina, y en la ecografía se evidencian restos hereditarios, un aborto incompleto, ¿no? Entonces, clínicamente y ecográficamente tengo algunos parámetros para poder diferenciar entre estos tipos de aborto. De este esquema, solamente nos vamos a enfocar en el tratamiento. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? De repente, para poder diferenciar de los tipos de aborto. ¿Alguna duda? ¿Bien habló, creo? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, el tratamiento también va a ser distinto entre una amenaza de aborto y un aborto inevitable. En teoría, en la amenaza de aborto, el tratamiento más importante va a ser el reposo absoluto y el tratamiento del proceso que está produciendo la amenaza de aborto, que muchas veces puede ser infeccioso como una ITU o una vaginosis bacteriana. Identificando el foco infeccioso posiblemente que esté produciendo esta amenaza de aborto, tratándose esto, también se está tratando la amenaza de aborto. Ahora, tratamiento de progesterona vaginal también está indicado sobre todo en pacientes abortadoras recurrentes. Y la dosis de progesterona, que puede ser 2 tabletas cada 12 horas, puede ser utilizado en pacientes que tienen antecedentes de abortos recurrentes o pacientes con deficiencia de cuerpo lúteo, sea causa de una amenaza de aborto. El aborto inevitable, el aborto diferido, el aborto incompleto, van a ver ustedes que dentro del tratamiento
se tiene lo que son los procedimientos tanto como AMEU como legrado uterino. El AMEU, que es la aspiración manual endouterina, y LU es legrado uterino, son dos procedimientos que se utilizan en los casos de aborto incompleto, ¿no? Y aborto inevitable, aborto diferido, obviamente, antes de comenzar el tratamiento, tiene que terminar de eliminar el feto, para que luego solamente se pueda extraer los restos placentarios o las membranas ovulares. Y para eso se utiliza el misoprostol. Entonces, vamos a ver más adelante cuáles son las dosis de misoprostol que utilizamos en abortos. Factores de riesgo importantes, factores maternos y factores fetales. Los factores de riesgo más importantes para el aborto son las cromosomopatías, que están presentes en el 70% de los abortos, mientras que los factores maternos, alteraciones anatómicas, ¿no? Como por ejemplo los úteros didelfos, por ejemplo, infecciones, como les mencionaba antes, enfermedades crónicas inmunológicas, síndrome antifosfolipídico, lupus eritematoso no controlado, diabetes mellitus no controlada también, nutrición crónica, toxicomanías también, incompetencia cervical en pacientes que han sido sometidas a cono cervical. Recuerden que para gestantes menos de 12 semanas y se considera un aborto temprano, más de 12 semanas, pero antes de las 22 es un aborto tardío. Y dentro de las causas más importantes de abortos tardíos, mayores de las 12 semanas, tenemos la incompetencia cervical. Aquí tenemos unas imágenes eh, de unos sacos gestacionales. Ven acá, este es el útero, lo que está dentro de esta área oscura, nosotros lo denominamos área necogénica, el saco gestacional. Y dentro del saco gestacional lo que se ve, esta estructura, es un embrión, ¿sí? Entonces, también hay criterios ecográficos para diagnosticar pérdida gestacional precoz. Por ejemplo, si se hace una ecografía transvaginal en un producto, en un embrión, cuyo longitud corononalga, o sea, desde la cabecita hasta la rabadilla, esta longitud mide más de 7 milímetros y no se evidencia actividad cardíaca, estamos ante una gestación no evolutiva, pérdida gestacional precoz. Otro dato ecográfico es si el diámetro gestacional de acá, todo esto de acá es el saco gestacional. Si este diámetro gestacional mide más de 25 milímetros y aún no se evidencia embrión ni vesícula vitelina, está también ante una gestación embrionada o no evolutiva. ¿Sí? Recuerden que en la ecografía transvaginal podemos evidenciar algunos hallazgos importantes al inicio de la gestación. ¿Qué estructuras van a aparecer cuando una mujer está embarazada? Inicialmente, a la cuarta semana ya se debe ver un saco gestacional. Hacia la quinta semana se va a ver el saco vitelino, esta estructura redondeada, que es el saco vitelino. La sexta semana ya se tiene que ver el embrión. Entonces, es así más o menos las apariciones de las estructuras de un embarazo temprano que vamos viendo al inicio de la gestación. Cuando se va alterando y van apareciendo, o más bien no van apareciendo algunas estructuras como el embrión o la presencia de actividad cardíaca, ya estamos hablando de una gestación no anembrionada o una gestación no evolutiva. Y el tratamiento del aborto. ¿Me pueden decir, de repente uno de ustedes quiere mencionar cuál es el tratamiento del aborto, así de manera general? ¿O qué alternativas tenemos de tratamiento? De repente quiere responder, no sé, a ver, Alexandra Lata. Sí, doctor, buenas noches. En el caso se esté dando ya, o sea, en el caso de la paciente ya haya tenido el aborto, ya esté completo, por así decirlo. Para el caso del tema de los restos sería pues una MEU o un mm,
Se me ha ido el nombre, doctor, pero serían dos, ¿no? El tratamiento, el ideal, ¿no? No, ya, no tenemos más alternativa que solo esos dos tratamientos que mencionas. Si fuera, bueno, en el caso fuera un aborto que no esté completo, sí se le podría dar, pues, de repente misoprostol, ¿no? Si es un aborto incompleto. O está, Ok, ujú. ya, muy bien. Tienes una idea vaga, pero por lo menos tienes una idea, ¿no? Del tratamiento. El tratamiento del aborto, primero recuerda que va a depender de cómo llega el paciente. Diferente que llegue un paciente caminando a la emergencia con un sangrado escaso, moderado de repente, y que en la ecografía se vean algunos restos endouterinos, con las funciones vitales estables. Distinto que llegue una paciente con un sangrado profuso, prácticamente chocada, con una anemia en hemoglobina en 5, con alteración de las funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿no? El manejo va a ser diferente. Entonces, también sería distinto si llega esta paciente por tu séptimo. Entonces partimos de ahí, ¿no? El tratamiento eh, se va a determinar de acuerdo a estos factores, incluyendo la edad gestacional. Lo que tú mencionabas, ¿no? Las semanas de embarazo, AMEO si es menos de 12 semanas, legrado si es más de 12 semanas, ¿no? Ese es un concepto bastante básico. Pero también tenemos el tratamiento médico. No a todas es necesario hacerle procedimientos invasivos endouterinos. Algunas simplemente con el misoprostol puede ser más que suficiente, ¿no? La dosis estándar, 800 microgramos, dosis vaginal, para gestaciones de menos de 12 semanas, pudiendo repetirse la misma pauta cada 8 horas. Obviamente que hay una serie de contraindicaciones a tener en cuenta, ¿no? Pero casi la mayoría de pacientes son tributarias y es factible aplicarles el misoprostol. Acá les traigo las dosis de la FIGO del 2023. Recuerden que el misoprostol no solamente utilizamos para el aborto, sino también se utiliza para también inducir partos en gestaciones mayores de hasta 28 semanas, ¿no? En caso de óbitos fetales o para inducir el parto, no solamente para abortar, sino para madurar el cuello uterino, para inducir un parto también utilizamos el misoprostol. Obviamente, a medida que las semanas gestacionales aumentan, las dosis de misoprostol aumentan o disminuyen. ¿Qué dice Sebastián Lara? Doctor, mientras más avanza el embarazo se disminuye, pues. A la 28 y 50 y a la primera ¿Y edad por qué 800. disminuye? Eso sí, no tengo ni idea. No tienes idea. A ver, ¿qué dice Camila Salazar? ¿Está Camila Salazar? No, doctor, no sabría comentarle. ¿Alguien sabe? Cuando el embarazo está más avanzado, pues, inclusive ya cercano al culminación, mayor cantidad de receptores de prostaglandina. Por lo tanto, hay mayor riesgo de que este útero se pueda romper. Recuerden que una de las acciones del misoprostol, aparte de reblandecer el cuello uterino, favorece las contracciones uterinas. Por eso, a la edad gestacional más avanzada, la dosis es mucho menor, como lo podemos ver acá, por ejemplo, a lo que estamos nosotros poniendo el día de hoy. Un aborto de menos de 12 semanas, la dosis de misoprostol es 800 microgramos. Puede ser sublingual, vía oral, vía vaginal, cada 3 horas hasta la expulsión. Obviamente recordar que el misoprostol puede producir náuseas, vómitos, hipertermia, dolores pélvicos fuertes, era en el cuerpo, producto del misoprostol.
Eh, entonces, esta es la dosis estándar casi que utilizamos, ¿no? Un embarazo anembrionado, como le decía, ¿no? Un saco gestacional de más de 25 milímetros que no se evidencia embrión, podemos expulsar el saco con el misoprostol. Siempre con una tanda es suficiente. Pocas veces tiene que repetirse más de 3 veces la tanda de misoprostol. Pero ya si el aborto está entre las 3 y 17 semanas, vemos que la dosis disminuye a 400, que viene a ser 2 pastillas. Y lo demás, ya acá en el esquema, ya ustedes lo pueden revisar. Las diapositivas se las voy a pasar para que puedan revisar. Este esquema suele actualizarse cada cierto tiempo, ¿no? Pueden entrar a la página de la FIGO y ahí probablemente ya para este año haya una actualización, obviamente con ligeras variaciones, ¿no? En cuanto a la dosis de misoprostol. Acá hay un punto importante a tener en cuenta en una gestación, que es el valor del beta-HCG. Eh, lo que dice la ACO, la Sociedad Americana de Higiene y Obstetricia, es que con un valor de beta-HCG mayor a 2000, ya tendría que verse un embrión, o por lo menos un saco gestacional endouterino. Mientras que las otras sociedades americanas de reproducción toman como punto de corte valor de 2400. Vale decir, si el beta-HCG está en 2400, ya debería verse también un saco gestacional visible. Si la paciente tiene valores de beta mayores a esto, a 2000, y no hay saco gestacional, ¿en qué podemos estar pensando? En un embarazo ectópico, una gestación ectópica. Recuerden que el beta-HCG se duplica cada 48 horas en una gestación normal, mientras que un embarazo ectópico suele elevarse, pero en menos del 50%, a diferencia de lo que se duplica en una gestación normal, en un ectópico, menos del 50%. En un aborto, obviamente, la tendencia es a disminuir o mantenerse en una meseta, los valores del beta-HCG. Y lo que les mencionaba, ya cuando el tratamiento médico no se puede dar, el paciente está tomando mucho, y tiene que ser sometida a una evacuación rápida, utilizamos el AMEU, que es la aspiración manual en uterina, o el legrado uterino. Si el útero mide menos de 11 centímetros, utilizamos el AMEU, pero si el útero es más de 12, mayor o igual a 12 o más de 12 semanas, utilizamos lo que es la legra, ¿no? Y hacemos el legrado uterino. Obviamente, el ameo se puede hacer en tópico, mientras que el grado lo tenemos que hacer ¿dónde? En sala de. Es un aborto séptico, recuerden que está indicado primero iniciar cobertura antibiótica por lo menos unas 6 horas antes de realizar el procedimiento invasivo endouterino. Estas son las cánulas que se utilizan y esta es la jeringa de ameo. Seguramente muchos de ustedes han visto. Cada cánula, dependiendo la dilatación del cuello uterino, se va ingresando dentro del útero y por un mecanismo de aspiración al vacío, comienza esta jeringa a aspirar todo el contenido endouterino. Es menos cruento que el legrado, produce menos cantidad de sinequias endouterinas y es factible en úteros de menos de 12 centímetros. Bien, aquí alguna pregunta, chicos, de aborto. A ver, alguien de mi grupo de rotación, ¿estarán presentes? Creo que aquí he visto. Al último vamos a hacer unas preguntas. Vamos a continuar con lo que es el aborto ectópico. El aborto ectópico es una causa también importante de sangrado uterino. Pero alguien me puede decir cómo diferencio el sangrado del aborto del sangrado del embarazo ectópico de manera bastante simple. No quiero que profundicen mucho y se aloquen mucho en la pregunta. Simplemente algo muy puntual. ¿Cómo puedo diferenciar el sangrado de un ectópico
el sangrado de un... ¿Alguien quiere responder, por favor? ¿Por el color, doctor? ¿Ya? ¿Cómo es el color? A ver, detalle un poco más tu respuesta y El, expláyate un poco más. el etópico sería un poco más rojizo, mientras que el aborto sería un poco más oscuro. En realidad es al revés. El embarazo ectópico, el sangrado es un poco más oscuro y es en mancha. No es tan profuso como el sangrado del aborto. El aborto es más rojo, rutilante, debe haber mayor cantidad de coágulos y eh, puede ser más profuso. Todos los abortos incompletos en curso, ¿no? Algunos factores de riesgo importantes acá, pero antes recuerde que la localización más frecuente del ectópico es a nivel tubárico. Casi el 95% de los ectópicos son a nivel de la trompa, ¿sí? Sobre todo a nivel ampular. También tenemos la localización del istmo, a nivel de la fimbria, a nivel abdominal, ovario, cervical. ¿Qué embarazo ectópico puede llegar a término? ¿Alguien quiere responder? Abdominal. Muy bien. Ya que no hay una barrera anatómica que impida el crecimiento, ¿no? Está libre en cavidad. ¿Cuál es la localización que cuando se rompe puede producir mayor cantidad de sangrado hasta llegar a un choque hemorrágico? La región ampular, punto D, ¿sí? Perdón, intersticial, ¿ya? La región intersticial, que es esta de acá, también llamado cornual, ya que aquí hay mayor cantidad de vasos sanguíneos que pasan y ante la ruptura. Apagan el audio, porfa, el audio. Y ante la ruptura de un ectópico intersticial, produce mayor cantidad de sangrado. Y el que se rompe más precozmente, ¿cuál es? Ísmico. Muy bien. Estos son los factores de riesgo. Gestación ectópica previa, ¿ya? Mientras más gestaciones ectópicas ha tenido, el índice de probabilidad de un ectópico posterior es mucho mayor. Cirugías pélvicas previas, dentro de ellas la sepingectomía, pero en general cualquier cirugía pélvica anterior. EPIs, enfermedades inflamatorias pélvicas, la edad materna, 35 más de 40 años, ya mientras mayor es la paciente, mayor riesgo de ser ectópico. Eh, Abortos previos, sobre todo los quirúrgicos, técnicas de reproducción asistida también son factores de riesgo importantes para ectópico. Como ven, el más frecuente obviamente son antecedentes de gestación ectópica previa, las EPIs y las cirugías pélvicas también anteriores que la paciente haya tenido. Mientras más cirugías anteriores ha tenido, mayor riesgo de embarazo ectópico. Síntomas, básicamente es el dolor en una fosa ilíaca asociado a sangrado vaginal, ¿sí? En la primera mitad del embarazo. Obviamente va a haber también amenorrea y algunas veces va a ser inespecífico, un dolor un poco vago, no localizado y un sangrado escaso, insignificante, podría ser también una presentación usual o típica de un embarazo ectópico, con lo cual podría llevar a confusión al momento del diagnóstico. Para ello es importante cuadrar la fecha de última regla, solicitar el BTHCG, ecografía transvaginal y un examen ginecológico tacto bimanual para evidenciar masas anexiales a nivel de la trompa, que podría estar indicándome un probable gestación ectópica. Y recuerden que el método diagnóstico más importante para diagnosticar esta entidad es la ecografía transvaginal. Eso es un poco lo que les preguntaba, ¿no? La localización más frecuente es la intersticial. Existen los criterios de Spielberg
para embarazo ovárico. Recuerden que el 2% de los ectópicos pueden ser ováricos. Y los criterios de Spielberg ecográficos me ayudan a poder diagnosticar un embarazo ovárico. O sea, que la trompa del lado afectado esté indemne, que el saco gestacional debe ocupar la posición donde estaría el ovario, y el ovario debe estar en contacto al útero por el ligamento ovárico. Todos estos son hallazgos ecográficos por vía transvaginal. El embarazo cervical también es frecuente, y acá tenemos los criterios de Palman y McEllen para embarazo cervical. Hemorragia uterina es una característica muy frecuente en los ectópicos cervicales. La paciente viene con un sangrado profuso, y si no se diagnostica a tiempo y se confunde con un aborto, al momento de hacer el ERA o el AMEU, produce un sangrado bastante profundo, que muchas veces la paciente se le tiene que colocar un balón intrauterino para comprimir el sangrado, o la paciente tiene que entrar a la sala de operaciones para una histerectomía. El cervix se va a ver blando, pero aumentado de tamaño, casi igual del fondo uterino. Y ese es el famoso signo del útero en reloj de arena, ya que a nivel del cuello está creciendo del saco gestacional, invirtiendo la proporcionalidad de tamaño entre útero y cuello uterino. Bien, entonces, el embarazo ectópico abdominal es el que puede llegar a sobrevivir. Obviamente que esto es raro que suceda, pero si de alguno de los ectópicos puede llegar a término, el que más lo puede hacer, el que más probabilidad tiene de hacerlo, es el embarazo ectópico peritoneal, o también llamado embarazo ectópico abdominal. Y ecográficamente tenemos también, como ven acá, algunos signos que nos van a poder ayudar a diagnosticar un embarazo ectópico, ¿no? El hallazgo más común, casi en el 60% de los casos, es una imagen heterogénea que se moviliza separada del ovario. Con eso ya estoy pensando en un embarazo tuárico. Generalmente es idea. Si es que hay sangre dentro, se va a ver como una masa heterogénea redondeada que se conoce como el signo de la gota. Como vemos acá, es el trofoblasto que está rodeando coágulos a nivel de la trompa. Acá ven el ovario, que se ve normal, pero adyacente, donde debería estar la trompa, se ve esta masa, no en la gota, para un embarazo tuárico. O también el signo acá del anillo, que se ve en esta imagen de acá, como un picarón, ¿cierto? O como una dona, que es el saco gestacional. Un blasto rodeando el saco gestacional a nivel de la trompa. Son dos imágenes muy características que se pueden ver en un embarazo ectópico. Inclusive se puede evidenciar el embrión y los latidos cardíacos dentro de la trompa. Prácticamente es factible poder encontrar ese hallazgo. Muy bien, ahora en cuanto al tratamiento. No solamente es tratamiento quirúrgico, también puede haber tratamiento expectante, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento expectante, muchas veces estos abortos, sobre todo los tubáricos, pueden abortarse a nivel de la fimbria y luego reabsorberse a nivel peritoneal, y la paciente puede no necesitar ningún tipo de tratamiento. Y esto lo hacemos en pacientes que estén totalmente asintomáticas, o sea, que no presenten dolor, que el beta-HCG esté en menos de 1000, eh, y que no haya sangre en cavidad uterina. Con estos criterios, y que en la ecografía no se evidencie saco gestacional en la trompa, la paciente puede pasar una conducta expectante. Pero en la mayoría de veces a la paciente se le propone un tratamiento sistémico, que viene a ser el metrotexato, ¿sí? Pero hacemos ese tratamiento en vez de la cirugía, cuando cumple criterios de paciente hemodinámicamente estable. Estamos hablando que no está descompensada, no hay dolor a nivel abdominal, y que la función hepática y renal sea normal, que no haya actividad cardíaca del embrión, y que el saco gestacional mida menos de 4 centímetros, y que el beta-HCG sea menos de 5000. Si la paciente cumple estos criterios, se le puede tratar con metrotexato desde la cirugía. Entonces, si el beta-HCG disminuye entre el día 4 y día 7 en más del 15%, se dice que hay una buena respuesta al tratamiento sistémico del embarazo ectópico.
el beta-HCG disminuye menos del 15% entre el cuarto y séptimo día de inicio del tratamiento con metotrexate, se le puede repetir una nueva tanda de dosis de metotrexate o ya proponer a la paciente un tratamiento quirúrgico. Y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, estamos hablando del tratamiento por vía laparoscópica. Vemos acá, alguien me puede decir, bueno, solamente ustedes ya han entrado a sala y de repente esto ya lo pueden identificar. ¿Esto viene a ser qué? ¿Qué estructura? El útero, ¿cierto? Acá tenemos el ligamento uterovárico del lado derecho. Esta es la trompa, del lado derecho. Como ven acá adentro hay una imagen, ¿no? Una imagen de superficie lisa, contenido de impresión a coágulos dentro, que vendría a ser un embarazo ectópico, a nivel de la trompa. Entonces aquí tenemos para realizar o bien la salpingostomía o bien la salpingectomía. Salpingostomía, ¿qué significa salpingostomía? Que hago un corte horizontal en la trompa, saco el contenido y luego suturo la trompa, conservando la trompa. Es lo ideal. Muchas veces no puede hacerse eso ya que la trompa se puede reventar por el embarazo ectópico. De eso ya no se puede salvar la trompa. Y la otra opción es la salpingectomía, que viene a ser el corte de esta trompa. Por lo tanto, este lado ya está completamente eh, imposibilitado para poder favorecer una gestación a este nivel donde la trompa estuvo localizada, ¿no? Entonces, como ven acá con esta pinza bipolar, se quema ambos extremos, primero el extremo aproximal, luego el extremo distal y se corta y se saca este saco gestacional, ¿no? O este hematosalping, ¿no? Producto de un embarazo. Y con una cirugía laparoscópica la paciente se recupera más rápido y hay menos sangrado, menos probabilidad de infección, menos probabilidad de dolor postoperatorio y la paciente se recupera con bastante facilidad, ¿no? Que es lo ideal siempre para el manejo de un embarazo ectópico. La dosis del metotrexate, ¿cuál es? Tenemos por kilogramo de peso o también el esquema de monodosis, que es metotrexate de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Y luego hacemos el dosaje entre el cuarto y séptimo día, esperando una disminución de más del 15% para poder decir que hay una buena respuesta y que la paciente puede seguir siendo tratada de manera conservadora. Si no se obtiene ese descenso, lo ideal es que la paciente pase a un tratamiento quirúrgico, como le dije, idealmente por vía laparoscópica. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta de lo que es embarazo ectópico? Eidi Ascona, ¿alguna pregunta o todo está claro? Ángel y doctor, todo está claro. Doctor, ¿me logra escuchar? Sí, claro, sí, se ha Ah, escuchado. ya. Muy bien. Sí, ¿Sí todo está también? claro. Bien. Bueno, entonces seguimos con los embarazo trofoblástico gestacional. Es la tercera causa de sangrado en la primera mitad del embarazo. Si bien es cierto, no es muy frecuente, pero si vamos a ver alguno de estos casos, seguramente cuando hagamos rotaciones en algún hospital del Ministerio de Salud, dependiendo de dónde ustedes vayan a ir a hacer sus prácticas, su internado, bueno, van a hacer residencia de ginecología, van a familiarizarse mucho más con estos términos. La enfermedad trofoblástica gestacional es el nombre genérico que nosotros, es el crecimiento anormal del trofoblasto. Vamos a dividir, subclasificar en moleatiforme y neoplasia trofoblástica gestacional. Dentro de la moleatiforme va a haber la completa y la parcial o incompleta, y dentro de la neoplasia trofoblástica gestacional tenemos la poliinvasiva, el coriocarcinoma, tumor del lecho placentario y tumor trofoblástico epitelioide. Obviamente que los benignos son los de acá arriba
mientras que los malignos o con cierto grado de malignidad son las neoplasias trofoblásticas estacionales. Aproximadamente el 50% de los casos de neoplasia trofoblástica gestacional surgen previos a un embarazo molar. El 25%, el 25% de la pérdida del embarazo o el embarazo tubárico. O sea, el 25% de las enfermedades trofoblásticas surgen previo a un embarazo ectópico. Y el otro 25% tiene como antecedente un embarazo a término o un embarazo pretérmino. Datos importantes a tener en cuenta en la epidemiología de la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Las primigestas añosas, más de 40 años. Recuerden que mientras la mujer tenga más años al momento de embarazarse, las complicaciones obstétricas, como aborto, ectópico y enfermedad trofoblástica, entre otras, va a ser mucho mayor. La edad reproductiva también menos de 20 años aumenta ligeramente la probabilidad también de enfermedad trofoblástica. Dieta baja en proteínas, deficiencia de ácido fólico, unos factores genéticos y antecedentes de mola previa, ¿no? Van a ser factores de riesgo para que la paciente pueda presentar esta enfermedad trofoblástica. Entonces, vamos a ver acá algunas características de la mola completa, en lo cual la parte genética de la mola hiatiforme completa va a aparecer como un 45XX diploide, mientras que la mola hiatiforme parcial es triploide, 69XXI o 69XI o 69XXX. ¿Orden? Espermatozoides dentro de un óvulo, cada uno con su contenido. Mientras que la mola hiatiforme completa, un espermatozoide, un óvulo vacío que no va a aportar su contenido genético y solamente va a haber un componente genético del espermatozoide que se va a duplicar. Entonces, la mola hiatiforme completa, más frecuente, mientras que la que tiene más riesgo de complicaciones es la mola hiatiforme completa, pero la que puede presentar un feto placenta es la mola hiatiforme parcial, ya que la mola hiatiforme completa solamente va a ser puro tejido trofoblástico de generación hidrópica del trofoblasto, mientras que la mola parcial sí puede presentar feto o parte de placenta. El beta suele estar mucho más elevado en la mola completa que en la mola parcial. Complicaciones médicas como preeclampsia antes de las 20 semanas, como hipertiroidismo, como hiperimesis gravídica, como quistes tecaloteínicos van a ser más frecuentes en la mola hiatiforme completa. La mole invasora es cuando este tejido trofoblasto se mete o introduce dentro del miometrio, produciendo dolor y sangrado, con una posibilidad de metástasis a pulmón o vejiga. Recuerden que la neoplasia trofoblástica gestacional puede hacer metástasis y el órgano que va con mayor frecuencia es a nivel de pulmón y luego vagina. ¿Okay? El coriocarcinoma es la neoplasia maligna dentro de las enfermedades trofoblásticas. Es una hiperplasia trofoblástica normal y totalmente anaplásica. Ausencia de vellosidades. Todo es tumor, no hay vellosidades hidrópicas como sí lo hay en las molas hiatiformes completas. Acá el beta-HCG suele estar muy elevado, más de 100.000, y la diseminación vascular va a ir pulmón, cerebro, hígado, pueden ser lugares de mayor frecuencia para que se produzca el secundarismo. El tumor trofoblástico y el sitio placentario son células tumorales que infiltran al miometrio con invasión tanto vascular como linfática. Al igual que el coriocarcinoma, va a haber ausencia de vellosidades coriónicas. Va a haber menos cantidad de hemorragia, pero la característica que va a tener este tumor, a diferencia del coriocarcinoma, que su marcador es el beta-HCG, el tumor trofoblástico placentario, su marcador más importante que se va a elevar es el lactógeno placentario. El coriocarcinoma responde muy bien a la quimioterapia, con índices de remisión bastante altos, mientras que el tumor trofoblástico del sitio placentario no suele responder a la quimio, es quimioresistente, por lo que el tratamiento quirúrgico histerectomía es el tratamiento ideal para
estas patologías. La lesión trofoblástica del sitio placentario. Muy bien, esto es un poco lo que les había mencionado, ¿no? De la mola parcial y la mola completa. ¿Qué factores de riesgo hay para ya la neoplasia trofoblástica? O sea, del coliocarcinoma, la mola invasiva, el tumor del lecho placentario. Miren, el dato importante es la elevación del HCG, del beta, en más de 100.000 unidades. El agrandamiento ovárico bilateral causado por la estimulación del HCG, lo cual va a producir los quistes tecalotínicos. Y el tamaño uterino mayor para la edad gestacional, es un dato importante tener en cuenta en las enfermedades trofoblásticas. Muy bien, y las características, ¿cómo se presentan estas entidades, tanto las molas como las neoplasias? Es el sangrado, ¿sí? El sangrado es un punto importante. Sangrado uterino normal y el útero de tamaño mayor para la edad gestacional. Puede haber hiperemesis, preeclampsia, quistes tecalotínicos, pero recuerden que esto es mucho más frecuente en las molas completas que en las molas parciales. El coliocarcinoma, aparte de lo anterior, también puede debutar con dolor pélvico, puede debutar también con problemas pulmonares por las metástasis a ese nivel, que puede presentarse con mucha frecuencia en esta entidad. En la ecografía transvaginal vamos a evidenciar en las molas completas, en la enfermedad molar, mola completa, esta imagen, que se llama, este es el útero. Estas son degeneraciones hidrópicas de las vellosidades coreales, lo cual lo vamos a evidenciar en la ecografía como empanal de abeja, ¿sí? O copos de nieve, que es todo negrito, vienen a ser las degeneraciones hidrópicas. Esto va a ser frecuente en las molas completas. Entonces, el diagnóstico de la neoplasia trofoblástica gestacional. El diagnóstico de la mola lo hacemos al momento de hacer el legrado, o el legrado aspirativo. Se evidencia la salida de contenido endoterino en forma de racimos de uva, que vienen a ser las degeneraciones hidrópicas. Mientras que la neoplasia trofoblástica gestacional es un diagnóstico que se hace posterior a la evacuación de la enfermedad trofoblástica, ya que después de haber hecho el tratamiento de la mola completa o parcial y la meseta del beta-HCG por 4 medidas en un periodo de 3 semanas, vale decir, le tomo el beta el día 1, el día 7, el día 14, el día 21 y no evidencio que haya disminución, sino que se mantiene en una meseta. Con esto yo ya llego al diagnóstico de que no es una enfermedad, una mola, sino es una neoplasia trofoblástica gestacional. Al igual, si cuando le tomo el beta en el día 1, 7 y 14, y veo que en vez de descender hay una elevación del más del 10% del beta-HCG, también ya estoy ante un diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional. Y si el beta-HCG permanece elevado por 6 meses o más después de la evacuación de la enfermedad molar, también ya puedo llegar a este diagnóstico. U otro, si es que se sacan el contenido endouterino y el patólogo nos informa que el diagnóstico histológico es un coriocarcinoma. Entonces, con estos yo llego a mi diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional. Muy diferente a lo que es la enfermedad molar, mola completa y mola. Ahora, la neoplasia trofoblástica gestacional tiene sus estadios. Estadio 1, cuando la enfermedad está confinada al útero. Estadio 2, cuando se extiende fuera del útero, agarra anexos y vagina. Estadio 3, cuando se extiende a los pulmones con o sin afectación del tracto genital inferior. Estadio 4, cuando hay metástasis en otros sitios, por ejemplo, hueso, hígado. Este esquema que está acá, este esquema de puntuación de la FIGO, ¿alguien me puede decir para qué sirve? Vienen acá los parámetros que toman en cuenta, ¿no? La edad de la paciente, antecedentes de embarazo, el intervalo entre el acontecimiento obstétrico anterior a la patología actual, el valor del HCG, el tamaño del tumor, el sitio de metástasis, el número de metástasis y si la paciente recibió quimioterapia previa o no recibió.
¿Alguien sabe para qué es este esquema? Milagros Dueñas, Leonardo, ¿está presente? Sí, doctor, buenas noches. Este esquemita, ¿alguna vez lo habías visto? Sí, digo, creo que sirve para el diagnóstico de alguna neoplasia de ovario. Como que- Este esquema nos sirve para el tratamiento sistémico de la neoplasia trombótica gestacional. Todo esto te da una puntuación. Si la puntuación te sale menos de 7, le vas a dar tratamiento con metotrexate. Si te sale más de 7, tienes que darle, aparte del metotrexate, otro quimioterápico, otro fármaco sistémico. Es para eso, básicamente. Mira, mientras la paciente es más joven, mejor pronóstico, ¿no? Mira, si el antecedente del embarazo que tuvo, si es que fue a término, el puntaje es mucho mayor, ¿no? El pronóstico es malo. Si el beta-HCG es mayor, el pronóstico va disminuyendo. Igual el tamaño, mientras el tamaño del tumor sea mayor, también tiene más puntuación. Entonces, todos estos te suman una puntuación, si es más de 7, quiere decir que esta paciente con neoplasia trofoblástica tiene que recibir tratamiento con un fármaco. Menos de 7, le puedes dar el metotrexate. Como ustedes en este gráfico. Menos de 6 o menos de 7, bajo riesgo. Monoquimioterapia. Si es mayor o igual a 7, alto riesgo poliquimioterapia. Es básicamente para eso, ese esquema de la FIGO. Esquema de puntuación pronóstico de la FIGO, se llama, para tratamiento de la neoplasia trombótica gestacional. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento de la mula? Recuerden que estamos hablando de mula y neoplasia trombótica como dos entidades distintas. No confundamos, no es lo mismo mula, que puede ser parcial o completa, de la neoplasia trombótica, ¿ok? Son dos cosas distintas. El tratamiento en general de la neoplasia trombótica, perdón, del embarazo trombótico es la evacuación por aspiración. Se saca el contenido uterino y se manda a estudiar por el patólogo. Esto es el tratamiento ideal de las pacientes con enfermedad trombótica gestacional, ¿ok? Y está contraindicado el uso de misoprostol para la dilatación, a diferencia del aborto, que puede utilizar misoprostol para dilatar el cuello. En el caso de la enfermedad molar, está contraindicado por el riesgo de embolia de tejido trofoblástico. Por eso no se suele recomendar el uso del misoprostol en pacientes con enfermedad trofoblástica gestacional. Y una vez que realizo la evacuación del contenido, tengo que hacerle seguimiento, ¿no? Para ver si se trata de una neoplasia trofoblástica gestacional. Y para ello, primero lo que hago es, le doy a la paciente anticonceptivos. Debo evitar que la paciente se embarace para poder monitorizar de una manera más fidedigna el beta-HCG, ya que si se embaraza, no voy a poder hacer el seguimiento del beta, ya que no voy a saber si el beta se está elevando por el embarazo o se está elevando por la neoplasia trofoblástica. ¿Sí? Entonces, se mide la beta-HCG 48 horas después del grado y se tiene que medir semanalmente hasta conseguir 3 valores negativos, vale decir menos de 5. La quimioterapia no está indicada siempre que los niveles estén en regresión. Si aumenta o se mantiene en meseta, ya podemos estar ante un diagnóstico de una neoplasia trofoblástica y sí ya estaría indicado tratamiento sistémico. Bien, chicos, eso es lo que les quería presentar en lo que es enfermedad trofoblástica. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, de repente, un aporte? Brenda Aguilar, Brenda Eidi, Maricruz, Diego Dueñas, Fran Eric, José Luis de Guadalupe. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una consulta, y muy aparte del aborto, el amor, el ectópico, ¿qué otra causa podría haber de sangrado? Causa ginecológica, claro, de sangrado en el primer trimestre. Ginecológica, causa obstétrica. Ginecobstétrica. Mm, De sangrado, uy, hay un montón. O sea, si sacamos estas 3 causas, que
con embarazos, ¿no? O sea, obstétrico. Pasamos ya a temas ginecológicos netamente, o sea, sangrados de pacientes que no están embarazadas, porque recuerda que estos son pacientes embarazadas. Patológicas o no están embarazadas. Ahora, si vamos a hablar de pacientes que no están embarazadas y que tienen sangrado, vamos a tener que hablar de los miomas, vamos a tener que hablar de los pólipos, vamos a tener que hablar de los trastornos de coagulación, inclusive, de los cánceres de cuello uterino, de los cánceres de endometrio. Entonces ya las posibilidades se van ampliando, ¿no? Y obviamente eso ya amerita otro, otro tema de exposición, ¿no? Sangrados uterinos en las mujeres en edad fértil, ¿no? Hay causas ginecológicas, obviamente, ¿no? Ahorita básicamente nos hemos ceñido a lo que son hemorragias de la primera mitad del embarazo, ¿no? Obviamente que puede ser que haga un aborto y tenga su cáncer de cuello uterino, ¿no? Y que esté sangrando de ambos, o que tenga su mioma y tenga su ectópico y que esté sangrando de ambos, lo cual no es frecuente en realidad. No es frecuente encontrar esa dualidad, es un poquito raro encontrar eso, ¿no? Y por ejemplo, la placenta previa puede aparecer en el primer trimestre. No, lo que pasa es que la placenta, en realidad, se va a ubicar, o se va a localizar en su ubicación final cerca de las 32 semanas. Previo a ello, la placenta puede estar en cualquier. No es que pasa, se va a quedar ahí. Por eso que por definición recién hablamos de placenta previa a partir de las 32 semanas. Porque hasta antes de ello puede migrar la placenta, ¿no? Por eso que tomamos en cuenta las 32 semanas. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, chicos, si no hay una pregunta, creo que quieren disfrutar de lo que resta del sábado. Entonces, lo dejo libres para que puedan estudiar o hacer lo que tengan pendientes. ¿Sí? Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a Gracias, doctor. ustedes. Gracias, que tengan buena noche.